a Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Lo voy a leer y váyanlo leyendo con su vista, porque no quiero que digan, no, el pastor le inventó ahí. No, la palabra así es. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Qué era de Jesús? Discípulo, o sea, era seguidor de Jesús, ¿verdad? Dice, pero secretamente por medio de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayéndole un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno allí. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Ya hicimos una oración. Gracias, hermano Iván. Ahí van a estar los versículos, ahí van a estar la información también. Bueno, vamos a recordar. ¿Se acuerdan de la otra semana? ¿Qué hicimos la otra semana? Las 7 palabras. Sí, recordamos las palabras que Cristo Jesús, ya estando en el Calvario, ¿verdad? Y esas 7 palabras nos sirvieron mucho para ver muchos estados de lo que Jesús había hecho por nosotros. ¿Se acuerdan, verdad? Que vimos todas esas palabras. ¿Saben qué? Y vimos también que Jesús había sido golpeado, había sido vituperado, había sido avergonzado y al final había sido crucificado. Eso fue lo que vimos la otra semana. Pues ¿saben qué, hermanos? En esta semana estamos en el día de la resurrección de Jesús. Amén. Así es que eso pasó hace una semana. Hoy estamos viendo ya que Jesús sí fue puesto en una tumba. Ahorita vamos a ver todo eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Muy importante que nosotros entendamos qué es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Bueno, estos textos que acabamos de leer, del 38 al 42, nos está marcando. ¿Se acuerdan que les dije ahí el nombre de este hombre, José de Arimatea? ¿Sí? Dice que él le pidió el cuerpo, o sea, crucifican a Jesús, lo traen, estuvo ahí en corte, lo castigan y lo llevan a crucificar a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario dice las 7 palabras y expira, ¿verdad? Deja de existir. Pero ¿saben qué? No fue todo ahí no todo terminó. Dice que ya estando ahí en la cruz del Calvario, dice que José de Arimatea le pide a los hombres, a los grandes hombres fariseos y a todo mundo, al gobernador, le pide, ¿sabes qué? Dame el cuerpo de Jesús. Y él va junto con Nicodemo. También Nicodemo era un hombre, un fariseo de Israel. También era un hombre que estaba en la corte suprema. Fíjense, es lo que les digo. Los seguidores de Jesús no nada más eran puros ignorantes. También era gente rica, era gente inteligente, era gente que sabía comprender las cosas. Y ellos habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía que venir a este mundo, ¿sí?, a cumplir su palabra y a morir y a resucitar por nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, estos dos hombres piden el cuerpo de Jesús y dice que lo llevan a una tumba nueva, una tumba preparada para los ricos. Y saben que esta porción, estos versículos y esta narrativa que estamos viendo, eso es una profecía, ¿sí? Si quieren buscar ahí en Isaías capítulo 53, versículo 9, fíjense cómo Dios es un Dios perfecto. Él prepara absolutamente todo. Hasta el momento en que Jesús, ¿a dónde iba a ser puesto? No lo pusieron en una tumba ocupada, una tumba vieja, con huesos ahí. No. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Amén. Y Dios trata a sus hijos como príncipes, como reyes y sacerdotes. Amén. Así nos trata a nosotros. Así como trata a su Hijo Jesús,
también a nosotros nos va a tratar igual. Amén. No tengan temor de que ¿dónde voy a morir? ¿Cómo voy a morir? No, si tú eres un hijo de Dios, ¿sabes qué? Tú vas a tener el mejor entierro. Amén. ¿Sí? En un lugar hermoso. Yo no sé si has pasado por ahí por Glendale y yo digo, wow, qué bonito está ahí ese cementerio. Si a usted le parece bonito, para mí no, pastor. A mí me parece bonito, ¿sí? ¿Cómo se llama? El Forest Lawn. A ver si nos dan un moche ahí. Forest Lawn, se ve bien bonito ahí. ¿Y si han ido a ese cementerio? Pues acuérdense que yo quiero ser enterrado ahí, ¿eh? Quiero que hagan una colecta. No, no es cierto. Allí en las esquinas con un bote. No, no es cierto. No, yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Y me van a enterrar en un lugar nuevo. Y en un lugar donde no haya estado nadie. Amén. Y en la mejor sepultura del Forest Lawn. Ya va a quedar grabado ahí. Para si no se acuerdan, decís tú, hermana Anita, ahí lo tengo grabado, hermano Iván, ahí lo tengo grabado, y así dijo el pastor que así quería hacer. Amén. Pero no se van a preocupar de nada. Dios es bueno y Dios me lo va a proveer. Amén. Dicen que es caro ahí. Mucha gente, ay, qué bonito, pero yo no puedo quedar. Yo acá en el basurero cerca de la Benais. No, somos hijos de Dios. Amén. 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 Dios es bueno y Dios a mí me lo va a conceder estar por ahí. Así es que yo no sé, ustedes dicen que todo lo que declares eso será hecho. Amén. Así es que decláralo. Miren lo que dice Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fíjense, desde Isaías, casi 700 años de lo que le estaba pasando a Jesús. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Amén. Nos dice, mas con los ricos fue su muerte. Sí, porque prepararon, por ahí donde estaba ahorita que regresemos a la señal de la tumba esa donde Jesús lo pusieron. Era una tumba nuevecita, nadie había estado ahí. Entonces, ¿cómo Dios usa todo para bendición nuestra? Ya, Dios es bueno y Él se encarga de absolutamente todo. Así es que ustedes no se preocupen, simplemente preocúpense de servirle a Dios y obedecerle a Dios. Y Él se encarga de todo lo demás, todas tus cosas. Porque yo recuerdo que mi esposa decía que había una anécdota, una viejita de allá del pueblo donde ella estuvo viviendo unos años, que ella pasaba llorando y decía, es que me van a tirar como un perro, me van a envolver en un petate y me van a tirar ahí. ¿Sí? O sea, hay gente que sí piensa en eso. Por eso les digo, no, ustedes digan, no, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Dios se encarga de absolutamente todo, hasta en esos detalles. Dice que le pusieron esa tumba nueva y ahí estuvo Jesús. ¿Saben qué? Pues ahí fue enterrado Jesús. Lo pusieron en esa tumba, la cerraron, ¿sí? Y esto pasó un viernes en la tarde. Amén. Pero, ¿saben qué? Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús un domingo en la mañana como este. Amén. Sí, ahí lo pusieron, pero la tumba no pudo retenerlo. Todo el poder de nuestro Hijo, del Hijo de Dios, no pudo, así dice la palabra, la tumba no lo pudo retener, nada lo puede retener, porque Él tiene todo el poder. Amén, amén. Entonces, les digo, un viernes en la tarde estaba siendo metido en esa tumba, enterrado en esa tumba, pero un domingo como hoy, por eso se le llama el Día del Señor, los domingos, amén. El Día del Señor. Así es que cuando vengan a la iglesia, díganle a sus hijos, hijos, vámonos, porque hoy es el Día del Señor. ¿O es el Día del conejito? No. Es el Día del Señor. O sea, separadamente del día que hoy es domingo y que es Día de los huevitos y todo eso, pero que es de resurrección, separadamente díganle a sus hijos, a ver, hijos, se me levantan, mañana se me preparan temprano y nos vamos a la casa de Dios. Si los que dicen que conocen a Dios se levantan a las 5 de la mañana para ir a la primera misa, ¿verdad? A las 6 de la mañana creo que es la primera misa, los que iban a la misa temprano, cualquiera sea la más temprana, a las 7. No, allá en nuestro pueblo era a las 6. Yo ya oía la campana a las 6 de la mañana para la primera misa, ¿ok?
¿ok? Y mucha gente iba, y ¿saben qué? Iban con sus hijos. Y eso es importante, aunque, como decía mi esposa, aunque no conocíamos totalmente la verdad, mi mamá nos llevaba tempranito a esa iglesia. Y es muy bueno. Es muy bueno que nosotros llevemos a nuestros hijos a la iglesia, porque saben que si nunca los llevamos a la iglesia, ellos no van a creer en Dios, ni le van a temer a Dios, ni van a nada de Dios. Ellos no quieren saber nada de Dios. Amén. A mí me ha tocado familias que dicen, no, es que mis hijos no. Pues claro, los quieren empezar a llevar a la iglesia a los 22 años, 18 años. No, el niño dice, ¿sabes qué? No, eso no existe, olvídate. Pero un niño que le empiezas a enseñar, Dios existe, obedece a Dios y todo te va a ir bien, ese niño o esa niña empiezan, o desde chiquitos, empiezan a creer en Dios. Amén. Así es que es importante que nosotros les digamos a nuestros hijos, vamos a buscar a Dios en el día del Señor, que es el domingo. Por eso les digo, fue sepultado el viernes, pero el primer día de la semana, por eso pasó a ser el primer día de la semana, un domingo como hoy, temprano, porque nosotros somos tempranos. ¿Y saben qué? De hecho, cuando yo era niño, en este día de resurrección, ¿saben a qué horas teníamos el primer servicio cuando yo era niño? A las 5 de la mañana. Todos, vámonos tempranito. Así se usaba allá en mis tiempos. A las 5 de la mañana, vámonos porque es servicio de resurrección. Y ahí vamos todos. Y eso yo le doy gracias a Dios que mis papás nos lo inculcaron. Y ahora yo no puedo vivir sin creer en Dios. Yo creo en Dios. Dios me ha dado la señal de que Él es real y Él es vivo. Amén. Así es que hagamos lo mismo. Miren, vamos a leer ahí en Juan, ahí cerquitas, Juan 20, del 1 al 10. Vamos a ver toda esta historia. Dice, Juan 20, 10, ahí está cerquitas. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? ¿Se acuerdan? La que perdonó a Jesús. La que le iban a apedrear, ¿se acuerdan? Porque era prostituta, ¿se acuerdan? ¡Wow! Dice que al que más se le perdona, más que más ama. Amén. Fíjense, de todos los que Jesús les predicó, pues nos habla de este ejemplo de esta mujer. Era una prostituta con una vida, pues yo creo que no muy feliz, porque una persona así, no tiene una vida muy feliz. Entonces viene Jesús y Jesús hace ese grande acto de amor, que vienen siguiéndola todos para apedrearla. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? La querían apedrear porque ella es una prostituta y la encontramos en el mero acto, así es que la vamos a apedrear. Y dice que Jesús estaba por allá sentado. Dice que estaba escribiendo en el suelo: no matarás, amarás a tu prójimo. ¿Se cree que eso es lo que estaba escribiendo Jesús? No lo dice la Biblia, pero se cree que eso es lo que estaba escribiendo. Y toda la gente, toda la turba con piedras, la vamos a matar, porque así dice la ley. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Arroje qué? Arroje la primera piedra, el que esté libre de pecado. ¡Wow! ¿Y saben qué? Por eso vino Jesús. Porque todos de alguna u otra manera hemos pecado. Amén. Todos hemos pecado. Es más, desde nuestros padres Adán y Eva, por eso ya traemos el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia. Traemos ese pecado ya. Entonces, todos, cuando Jesús dice, fíjense la sabiduría, el amor, la paciencia de Jesús. Arroje la piedra el que esté libre de pecado. Wow, son una de las porciones que a mí me pegan muy fuerte. Digo, cuánta sabiduría tenía Jesús, cuánto poder en su palabra. Y dice que todos se quedaron así, todos empezaron a ir. Esa mujer, María Magdalena, dice que el que mucho... ¿Y qué ha de haber sentido María Magdalena cuando Jesús hizo eso? Que todos se fueron. ¡Ah! Se fueron. Sí iba a morir, porque sí los mataban. Los lapidaban, o sea, los mataban a pedradas y los dejaban ahí muertos a pedradas. O sea, ella ya estaba pensando que ella sí iba a morir de pedradas. ¿Y saben qué? Cuando ella ve que todos se van, ¿cómo ha de haber quedado ella? Bien agradecida. Wow, le salvó la vida a Jesús. Le salvó la vida. Entonces,
quedó agradecida. Acuérdense que lo andaba buscando siempre, que fue y le lavó los pies con sus llantos, se acostó. Un día que estaba en una fiesta, ella viene y derrama un perfume en sus pies y con sus cabellos limpiaba sus pies. Esa es una persona agradecida. Casi todos los que se quedan en las iglesias, ¿saben quiénes son? Personas agradecidas. Los malagradecidos no están aquí. Todos. Ustedes van a ir viendo que mucha gente pasa por aquí, se va y se va y se va y se va y se va. Pero los pocos que quedan, esos son los que son agradecidos. Que dicen, Jesús me salvó. Jesús cambió mi vida. Yo era un ateo. Yo era un borracho. Yo era un maldiciente. ¿Sí? Pero Jesús me salvó y cambió mi vida. Amén. Mi matrimonio estaba destruido y Jesús lo restauró. Esos son los que se quedan aquí en este lugar, ¿sí? Amén. Y hay muchos otros testimonios, como el mío, ¿sí? Que yo me decía cristiano y al final no lo era. Era un grosero, era un peleonero, era un corajudo. Ese era mi testimonio, ¿sí? Con cualquiera me peleaba yo. Yo creo que traía algo en mi corazón ahí de muy niño, odio, algo traía yo en mi corazón, que a veces no sabemos ni lo que traemos en nuestro corazón. Y yo a mí cualquiera que se me quedaba viendo, ¿y qué? Me peleaba, los golpes y todo. Así era yo. Y Jesús viene y no me gustaba porque al final me sentía mal, porque decía, pues si soy cristiano, después de pelearme, después de decir cosas que no debía de decir, ¿por qué? Porque me sentía mal conmigo mismo. Pero Jesús viene y me cambia y me dice, no, yo te puedo cambiar. ¿Y saben qué hizo? El Señor me cambió. No sé a ti, a mí me cambió. Yo no sé a ti. Pero ¿saben qué? Tuve que reconocer. Nosotros tenemos que reconocer, Señor, yo no puedo solo, Señor, esto me está lastimando. A lo mejor tú eres igual, a lo mejor, no sé, a lo mejor hay un vicio en tu vida, ¿sí? Algún vicio que te está estorbando. A lo mejor, no sé, el vicio de las mujeres, el vicio de los hombres, la envidia, cosas por ahí que te están estorbando. Tienes que venir y decirle al Señor, Señor, perdóname, quiero ser tu hijo. Esa fue mi oración. Señor, perdóname, quiero ser tu hijo. Y el Señor me escuchó. El Señor está alerta, Él es rápido. Él me escuchó y dijo, te voy a perdonar y te voy a cambiar. La noche que el Señor me perdonó, esa noche me cambió totalmente. Amén. Eso lo puede hacer el Señor. Los que quedan aquí en esta iglesia son gente que agradecida. Y yo no sé si tú estás agradecido. No sé qué Dios ha hecho. ¿Ha hecho Dios cosas en tu vida? Amén. Entonces debe de ser agradecido, ¿sí? Quizá si te hubieras seguido en esa vida que estabas, a lo mejor ya hubieras terminado de una sobredosis de droga o borracho manejando en un freeway y chocando y perdiendo tu vida, ¿sí? A lo mejor, no lo sé. Entonces cuando tú recuerdas tu vida, tú te vuelves una gente agradecida. El primer día de la semana, María Magdalena, una agradecida, fue de mañana, siendo aún oscuro, fíjense, fue la única agradecida, ¿sí? No había nadie. Solita se fue, ahí nos lo dice, ¿va? El primer día de la semana, María Magdalena, la agradecida, ¿sí? Fue de mañana, siendo aún, ¿cómo estaba todavía? Oscuro. ¿Y le dio miedo a María? No, es valiente. Además de ser agradecida, era valiente. Y así son las hermanas. Me da gusto, hermanas. Sacaron un estudio esta semana que decía que casi el 70% de las mujeres son las que buscan a Dios. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Es más la mujer que busca a Dios que el hombre. Amén. Así es que, hermanas, usted no. Y dice que una mujer sabia edifica su casa. Si su marido no quiere venir, diga, ¿sabes qué? Ahí te quedas en la casa, yo me voy a buscar a Dios y me llevo a mis niños. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos sean niños sanos, quiero que sean niños que conocen de Dios, quiero que niños vayan creciendo bien. Entonces, aquí nos lo enseña María Magdalena, fue de mañana siendo aún oscuro. ¿A dónde fue? Al sepulcro. ¿Y qué? Y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sí? Dice que pusieron una grande piedra ahí en el sepulcro y ya estaba quitada. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro. ¿Se acuerdan de Simón Pedro? Pedro, el bravero, sí, el bravero. Dice, entonces, era bravero, pero ¿qué pasó después? Dios lo perdonó. Es lo que les digo.
Era bravero, era golpeador, era penqueador, era de todo. ¿Y qué? Y Jesús lo cambia. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. ¿Quién era el que amaba a Jesús? Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Y por qué era el discípulo que amaba al Señor? ¿Por qué? Porque Juan yo creo que era muy expresivo, ¿sí? Y Juan le decía, Señor, yo te amo, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Hay que aprender a ser expresivos, ¿sí? Jesús se daba cuenta y decía, bueno, yo amo a Juan y Juan me ama a mí. A veces no somos ni expresivos con nuestra familia, hermanos, sean expresivos, ¿sí? Díganle a su esposa, amor, te amo, gracias, eres la más hermosa de todo el mundo, aunque ya hayan pasado 50 años. Porque acuérdense que eran bonitas las hermanas. Bueno, son bonitas todas. Perdón. Me ando tropezando conmigo mismo. Soy humano, ¿sí? Eres bonita todavía. Ya no voy a tener desayuno esta mañana. Ya la regué. No, siguen siendo bonitas. Hermanos. Sí, acuérdense, las hermanas eran jovencitas, eran bien. O sea, sigamos siendo agradecidos con las hermanas, ¿sí? Y Juan le demostraba ser agradecido y ser amoroso. Hermanos, papás, sean cariñosos con sus hijos. Amén. Mínimo por ahí de una vez en cuando hagan así en el pelo, ya para que. Ay, una vez mi papá me hizo así. Creo que sí me quería. Demuéstrenle a sus hijos, díganles. Te quiero, hijo. No van a perder nada. No van a perder nada. ¿Sí? Te quiero, hijo. Te quiera, hija. Vente, te doy un beso, te doy un abrazo. Mi papá me enseñó a hacer así. Yo con mis hijos, hasta con ustedes, y no los puedo abrazar porque no puedo. Pero mi papá, yo le doy gracias a Dios, un hombre que me enseñó a ser expresivo. Mi papá nos abrazaba, nos besaba. Era un buen hombre. Ese es un hombre que empieza a buscar de Dios. Yo estaba recordando hace unos días que mi papá nunca me pegó. Siempre me decía, David, esto no se hace, esto sí se hace, esto se hace así, se hace. Y uno al final viene a reconocer que el viejo era un buen hombre. Ahora, después de 10 años que se fue el viejo, yo lo quisiera tener enfrente y decirle, gracias porque me cuidaste. Gracias porque me dejaste saber que me amabas. Hermanos, dejen saber a sus hijos que los aman, ¿sí? Amén. Hay que seguir siendo fuertes y decididos con ellos. Sí hay que serlo. Yo siempre les he dicho, hay que ser fuertes y decididos. Sí hay que serlo. Pero también hay que ser muy amorosos con ellos. Amén. Cuando necesiten la disciplina, ahí está la disciplina. Cuando necesiten amor, ahí está el amor. Amén. Amén. La palabra nos enseña. Y dice, llevando al sepulcro al Señor, y luego, déjenme regresar. Dice, ya no puedo leer. Aquel que amaba a Jesús, Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea que Pedro era gordito y Juan era flaquito. Ahí podemos sacar en conclusión de que quién era quién, ¿sí? Y llegó primero al sepulcro, ¿sí? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, el gordito, tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que se habían puesto sobre la cabeza, el sudario que habían estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que, ¿cómo estaba? Enrollado, ¿qué? En un lugar aparte. Amén. Me llama la atención eso. Jesús dejó todo tirado ahí. No. Aventó el sudario. Así como cuando salimos del baño los varones y aventamos ahí un calcetín, un pantalón. Y la pobre hermana anda haciendo corajes todo el tiempo. Jóvenes y niños, aprendan a ser ordenados. Jesús nos está enseñando aquí a ser ordenados, ¿sí? Dice que se quitó las vendas que lo habían puesto, las puso en un lugar. Y luego dice, ¿cómo? Y dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino como
O sea, tuvo la delicadeza de enrollarlo, lo acomodó y lo puso por ahí. Jesús nos enseña a ser organizados, a ser limpios, amén. No nomás se quitó todo y aventó ahí todo, ay, se quedó tirado. No, fíjense cómo hay pequeños detalles que nos van enseñando. Y yo les digo a los jóvenes y niños, sean organizados, por favor, ¿sí? Ya los viejos ya no van a cambiar, así es que no me interesan los jóvenes. A los viejos, jóvenes, sean organizados. Porque a veces cuando se casan, o señoritas también, cuando se casan, el marido le dice, ¿y así te enseñó tu mamá a dejar todo tirado? El marido a la muchacha, imagínense. Así todo tirado, todo tiradero. No, ¿sabes qué? Yo me divorcio. Y se divorcian. Y se divorcian. También con los jóvenes. Amén. Hermanas, les estoy dando una manita. Amén. Díganme amén. Acuérdense que a mí me gusta, soy viejo y me gusta dar consejos a los niños y a los jóvenes, ¿sí? No, ¿qué larga la hace este pastor? ¿Les gusta, jóvenes, que... A ver, una pregunta. Jóvenes y niños, ¿les gusta que predique yo? Sí, uno nomás. Uno nada más. Pues ¿saben qué? Yo le voy a seguir. Es que nuestros niños, a jóvenes, ¿les gusta que les predique? Uno, pero fuerte. Con uno me conformo. Entonces entró también el otro discípulo. Acuérdense que ya estaba ordenado ahí todo, dejó las vendas, dejó el sudario acomodadito, todo acomodado, amén, ¿sí? Dice, entonces, versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Y creyó. ¡Wow! Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que, ¿qué? Él resucitase de los muertos. Me llama la atención estas palabras. Dice, no habían entendido la escritura. ¡Wow! Los discípulos, Jesús les había dicho, ¿saben qué? Yo voy a ser crucificado. Ya se los había dicho. Vamos a Mateo 17, versículo 22 y 23. Mateo 17, versículos 22 y 23. Me llama la atención que dice, no habían entendido la escritura ni lo que Jesús les decía. O sea que, ¿saben qué? Así como al pastor a veces no le ponen atención, igualmente a Jesús. Les dijo, ya les había dicho. Fíjense, en Mateo 17, 22 y 23, gracias hermano, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, fíjense, habían estado en Galilea ya, por allá, ¿sí? Él dice, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, y es llamado el Hijo del Hombre porque allá en el libro de Daniel, ¿sí? Dice que en la profecía dice, y yo veo uno que es como Hijo de Hombre, ¿sí? Y ese era Jesús. Desde ahí se le llama el Hijo del Hombre. Amén. Daniel capítulo 7, búsquenlo por ahí. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué? ¿Y le qué? Dice, ¿sí lo agarraron por ahí? Versículo 23. Ahí está. Y le matarán. Mas él al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ya se los había dicho. Me van a tomar, me van a apresar, me van a crucificar, ¿sí? Y ellos no entendían todo lo que estaba pasando. ¿Cómo que mataron a Jesús? ¿Cómo que lo metieron a una tumba? Y van a buscarlo todavía en la tumba. O sea, ellos tendrían que haber estado bien seguros, ¿ya? Amén. Ok, Jesús ya nos había dicho, no se preocupen, ¿sí? Es más, ni lo vayan a buscar ya a la tumba. Recuerden que él dijo que iba a resucitar. Amén. Nadie le había puesto atención a Jesús. Así es. Hermanos, tenemos que aprender a poner atención a todas las cosas. Y no nada más al pastor, ¿sí? Jóvenes y niños, pongan las atenciones a sus maestros también. Eso es bien importante, el saber poner atención. De hecho, hay un problema en algunas escuelas, algunos niños que dicen en inglés, they are lacking attention. ¿Qué quiere decir eso? Que no ponen atención. Hay niños que no ponen atención. Está su mente pensando por otro lado. Aprendamos a poner atención, ¿sí?
Y no nada más en la iglesia, el pastor, en todas las cosas. Y lo mismo le pasó a Jesús, no le pusieron atención. Jesús les dijo, voy a ser arrestado, voy a ser crucificado y le matarán, mas el tercer día resucitará. Ellos no se acordaban de eso. Ellos no se acordaban de eso. No se acordaban de absolutamente nada. Hermanos, es bien importante que siempre estemos recordando lo que Jesús hizo e iba a hacer. Ahí mismo en Juan capítulo 20, versículos del 11, vamos a seguir leyendo, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Cuál María? Magdalena, ella estaba llorando ahí junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, se asomó al sepulcro. Y vio que a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué había ahí dentro de la tumba? Dos ángeles. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Eh? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Saben por qué no lo reconocían? ¿Saben por qué no reconocían a Jesús? Porque Jesús ya estaba glorificado. Ya no era, ya cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ya sea que muramos o que el Señor nos arrebate, ya no vamos a ser iguales. Eso nos lo está enseñando aquí la palabra del Señor. Ya no lo reconoció. O sea, vamos a ser diferentes. O sea que si no te gusta que eras alto, guapo y de ojos azules, pues vas a cambiar. O al revés, chaparrito, morenito, así como yo, y prietito, pues voy a cambiar. Esa es mi única esperanza, hermanos. ¿Sí? Un día voy a ser diferente. Amén. No con ojos, no. Que el Señor me haga como Él quiere. Él sabe cómo me va a hacer allá. Nos va a transformar. Dice que nos va a dar un cuerpo diferente y glorificado. No podemos entrar con este mismo cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque en lo que nosotros nos da la vida y somos es el Espíritu de Dios y el alma. Esa sí es eterna. Esa es eterna. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Amén. ¿Cómo lo quisieran? A ver, díganme. Transformado. Amén. Y dice... Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y dice, cuando había dicho esto se volvió y Jesús, versículo 14, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, el que cuidaba ahí el área de ahí, de los sepulcros. Y le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa ¿qué? Maestro. O sea, lo reconoció, ¿sí? Lo reconoció. Entonces dice, y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, estaba diferente, pero todavía no había ido al cielo. ¿Sí? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Saben qué? Jesús había resucitado. Amén. Hasta ahí ¡wow! Es Jesús. ¿Sí? Hasta ese momento es Jesús y ha resucitado. Amén. Entonces, todo esto que estamos viendo es parte de saber que Jesús verdaderamente había resucitado. Pero para reforzarlo, ¿sí? Para ratificarlo una vez más, fíjense, Jesús les aparece a varios discípulos. Vamos a leer Juan 21, ahí mismo cerquitas estamos. Juan 21, o sea, para que todo mundo se diera cuenta que Jesús verdaderamente había resucitado, miren lo que él hace. Versículo Juan 21, versículo 1, síganme con su vista, por favor.
Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos para que supieran que verdaderamente Él había resucitado. Dice, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabes qué? Dijeron, no, vamos, ya el maestro murió, vamos a regresar a nuestra vida que hacíamos. Dice versículo 4, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Se les va a aparecer a los discípulos, amén. Dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Recuerden que no lo estaban reconociendo. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Wow. Jesús enseñándoles otra vez que Él podía hacer, ¿qué? Milagros. Amén. Échenla. Fueron a pescar, no echaba nada. Échenla a la derecha. Porque Él estaba allá en la playita estaba. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, se puso la ropa rápidamente y ¿cómo andaba? En short, exacto. Y los discípulos no lo dice, en short. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. No estaba lejos la barca, ¿verdad? Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 10. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Fíjense, hasta la cantidad nos da 153 peces. O sea que estaba cargada la red, ¿verdad? Y dice que ni siquiera se rompió. Otro milagro. Dice, y aún, dice, siendo tantos, la red, ¿qué? No se rompió. O sea que con esa cantidad era para que la red se hubiera roto. No, Dios provee todo, hermanos. ¿Sí? Amén. O sea, no, él ve todos los pequeños detalles y dijo, no, ni siquiera que se les rompa la red, porque si no se van a quedar otra vuelta sin peces. Entonces, todos los pequeños detalles, Dios está ahí. No digas, no, el Señor no me ayuda, el Señor no está conmigo, quizá no saque para la renta esta semana. No te preocupes, Dios tiene todo calculado. Amén. Hasta los pequeños detalles, Dios está ahí. Dice, y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a ¿qué? A preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, ya empezaban yo creo que este es el Señor. Fíjense. Viendo pues Jesús, y dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Fíjense, Jesús le dice ¿a quién? A Pedro. ¿Me amas, Pedro? Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Ese es el versículo 15. ¿Saben qué? Hasta el versículo 15, ellos, ¿no será? Era que no le habían puesto atención a Jesús, que él iba a resucitar. ¿Se acuerdan de eso, va? Entonces, hasta el versículo 15, ya Pedro dice, sí, es el Señor. Fíjense todo lo que había pasado. No se acordaban que Jesús iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Dice, ¿cómo dice? Sí, Señor, tú sabes que ¿qué? Tú sabes que te amo. Ahí es donde lo reconoce. Vamos al versículo 16. Y dice, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Va la segunda vez, ¿sí? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes
todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Saben por qué 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas? Las 3 veces que lo había negado, Jesús tuvo que hacer que, ¿sabes qué? Se arrepintiera de eso. O sea, no se dio ni cuenta, pero Pedro estaba diciendo, perdóname, Señor, por la primera vez que cantó el gallo. Perdóname, Señor, por la segunda vez que cantó el gallo. Y la tercera, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. 3 veces tuvo que declararlo con su boca. Y dice que estaba avergonzado Pedro. ¿Se acuerdan que lo había negado? Entonces, 3 veces tuvo que haber reconocido sus errores. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros también tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y a pedir perdón. ¿Y por qué le dice? ¿Por qué le dice apacienta mis corderos? Y luego le dice ¿cómo? Apacienta mis ovejas o pastorea mis ovejas. ¿Saben qué? Ahí Jesús le estaba dando un grande ministerio a Pedro. ¿Sí? El grande ministerio era Pedro, cuando le dice apacienta mis corderos, apacienta a los jóvenes espirituales. Ten cuidado con los jóvenes espirituales. Ayúdales a los jóvenes espirituales. Amén. Y cuando dice apacienta mis ovejas, ya no son corderos, ya son ovejas. Esos son los cristianos maduros espirituales. Entonces, ahí le estaba dando, Jesús le estaba enseñando, dando un ministerio a Pedro. Tú vas a tener que luchar por ellos, vas a tener que estar por ellos, vas a estar con ellos en todo momento. Amén. Le estaba dando un ministerio. Vamos a ver el versículo 18. Le dice Jesús, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Llevará a donde no quieras. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, síganme. Le estaba diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Tú, sí, un día vas a llegar a viejo y también vas a tener que ser sacrificado, así como yo. Con eso le estaba diciendo, así como yo lo hice, yo no quería que me sacrificaran, pero me sacrificaron. Igualmente, Jesús le está diciendo, apaciéntalos, pero ¿sabes qué? Un día tú también vas a terminar así de esa manera. Y ciertamente, nos lo decía nuestro hermano Iván, a Jesús, a Pedro, ¿cómo terminó Pedro? ¿Cómo terminó? Después de muchos años de predicar la palabra del Señor, ¿saben qué? Viene Roma y lo asesinan. Y lo iban a asesinar en la cruz, igual como a Jesús. Pero fíjense que lo que dice Pedro, yo no merezco ser crucificado como mi maestro. A mí póngame al revés. O sea, qué grande era ya el amor de Pedro. Cuánto había reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Que dijo, ni siquiera merezco morir como mi maestro. A mí háganlo diferente, yo no quiero, no merezco morir como murió Jesús. Él prefirió ser crucificado al revés. Y se dice que así fue como murió crucificado al revés. Hermanos, así como Pedro reconoció al final, ojalá que un día nosotros también reconozcamos todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Saben qué? No seamos como toda la gente, estoy terminando, no seamos como toda la gente que se le olvida lo que Jesús hizo. Ustedes, al haber venido a esta mañana, a este servicio de resurrección, ustedes le están diciendo a Jesús, Jesús, gracias, me importas, gracias. Y vengo a darte gracias en esta mañana por todo lo bueno que tú has sido conmigo. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Él merece eso. Él murió, Él pasó por todo este sacrificio, Él pasó por todo esto que hizo para nosotros, ¿sí? Tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser avergonzado, tuvo que ser vituperado para que nosotros alcanzáramos salvación. Amén. Recuerden, decía la palabra, que sin
Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así era en el Antiguo Testamento. Si no se derramaba sangre de un animalito, de un cordero, de una paloma, no había perdón de pecados. Entonces Jesús dice, ok, yo voy a cumplir con el Viejo Testamento. Voy a derramar, voy a hacer el cordero para hacer ese sacrificio, el único y último y perfecto sacrificio. Eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Porque mucha gente se pregunta, ¿para qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió para eso, para derramar su sangre y ser el último sacrificio. Tú ya no tienes que andar haciendo sacrificios en esta Semana Santa. Jesús ya hizo el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. A nosotros solamente nos toca creer en Jesús, ¿sí? Y obedecerlo. Eso es todo. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo las cosas nos las puso Jesús. Estaba viendo ayer una película, la película de Moisés. ¿Y saben qué? Moisés sufrió mucho para poder llevar al pueblo de Egipto a Israel, a la tierra prometida. Sufrió hambres, sufrió calores, sufrió envidias, sufrió gente que hablaba contra él, ¿sí? Muchas cosas sufrió Moisés. Y yo le decía al Señor, Señor, gracias, Padre, porque ya no sufrimos nada. Estamos en el tiempo de la gracia. Jesús ya pagó todo por nosotros. Qué fácil es, ¿verdad? Pero así es de fácil, pastor, ser perdonado por Jesús. Así es de fácil. Hoy es fácil decirle, Señor, gracias Jesús. Hoy reconozco, así como esos hombres se olvidaban de todo lo que tú hiciste, yo hoy, gracias por haberme permitido venir a este lugar, Señor, y recordar todo lo que tú hiciste. Así es de sencillo. Gracias por lo que hiciste. Yo te acepto como el Hijo de Dios, que me perdona mis pecados. Hoy te declaro, Señor, que tú eres el Hijo de Dios y que también eres mi Salvador. Así de fácil es la salvación hoy en día. Ya no tenemos que pasar por muertes como todos los discípulos. Tuvieron que la mayoría, casi todos los discípulos tuvieron que ser sacrificados por predicar la palabra de Dios, muertos. Algunos los sirvieron en ollas de aceite, ¿sí? Otros los descuartizaron totalmente. Otros los apedrearon. Pero ninguno de ellos dijo, me arrepiento de haber conocido a Jesús. ¿Tú te arrepientes en esta mañana de conocer a Jesús? Dale un aplauso en esta mañana, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y le vamos a decir al Señor en esta mañana, Señor, gracias. Si esta mañana el Señor te preguntara, ¿me amas? ¿Tú qué le dirías? Si el Señor te preguntara una segunda vez, ¿me amas? ¿Tú qué le contestarías? Y si te preguntara una tercera vez, ¿me amas? ¿Tú qué le contestarías? Tú ya sabes. Tú ya sabes. Yo creo que muchos de nosotros, Jesús no tendría que decir 3 veces, tendría que decir muchas veces. Porque muchas veces negamos a Jesús, muchas veces no lo reconocimos, ¿sí? Pero ese es el maravilloso perdón de Jesús. Con una vez que le digas, Señor, gracias por todo lo que hiciste, gracias por ser mi Salvador, gracias por morir en la cruz y gracias por resucitar. Eso es lo que a Jesús le gustaría en esta mañana. Te voy a invitar que pases aquí enfrente, pasen todos los que andan aquí enfrente. Y vamos a hacer una oración así. Vamos a hacer una oración de decirle al Señor Jesús, gracias por todo lo que tú hiciste, por tu vida, por tu predicación y por tu muerte y tu resurrección. En esta mañana le vamos a